Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Raro el donde ir visualizando. Deja a la abuela como todos temblando. Enfrentando profecías sin interpretar. ¿Quieres tú intentar? Terror en su faz, ratas por detrás. Al oír tu nombre no hay marcha atrás. Grita mientras tiembles al despertar. No se habla de su, no se habla de su. Las 9 de la mañana con 2 minutos. Ya estás escuchando una canción que para muchos, luego, ¿no? Hace un par de años se estrenaba esta película Encanto, fue un boom. A todos nos encantó poder ver, conocer de Colombia y además, bueno, pues estar ahí divirtiéndonos, pues en un momento divertido, porque finalmente es lo que busca el entretenimiento, pero ya en el análisis, el tema de lo que adentro, ¿no? Nos trae, y esta película muy en particular, no se habla de Bruno, dice la frasecita de esta canción, que pues es como esconder, ¿no? Algo que sucedió en la familia, y entonces este personaje, que era parte de la familia, de los que pues por allá estaban en esta historia viviendo, pues no hay que hablar de eso porque es un trauma, eso está ya sepultado y no tenemos que hablar. Pues esto se puede replicar en varias circunstancias, situaciones a lo largo de nuestras familias, en lo cotidiano. ¿Qué sucede, no? Por ejemplo, si hubo algo bastante, entre comillas, grave, por decirlo, ¿no? Una circunstancia de abuso, alguien que se fue a la cárcel, alguien que sufrió alguna circunstancia, alguien que incluso, ¿no? Pues por ahí tuvo una muerte violenta, un trauma de suicidio, o cosas que de pronto bajo esas premisas decir no hay que hablar porque no, de eso no se habla. Hay algo que, bueno, dentro de la psicología de estos conceptos luego van funcionando y se nos van posicionando, que son los mandatos familiares. ¿Qué son estas normas no explícitas, no? Y que están por ahí dadas y que influyen profundamente en nuestras decisiones y bienestares precisamente sociales y de la familia. Para eso se encuentra con nosotros una especialista. Ella es la psicóloga Sol Alba, quien agradezco infinitamente de nueva cuenta tome precisamente esta invitación para estar acá. Bienvenida. Muchas gracias, Juanjo. Un gusto estar acá en cabina contigo y hablar de un tema importante de las familias, ¿no? Cómo estos mandatos, estas normas, estas reglas o secretos familiares se van hacia algún miembro de la familia y se replica, ¿no? Que eso es como lo importante de conocer de estos mandatos que todas las familias tenemos de una u otra manera, ¿no? Existen en todos los sistemas familiares, sin embargo, habrá algunas que tengan peculiaridades, situaciones muy severas o muy graves, como tú hablabas, ¿no? Abusos sexuales, suicidios, situaciones que se guardan y ya no se hablan y que desafortunadamente estas situaciones sí se replican porque se van de generación en generación, ¿no? Y habrá muchas cosas que nosotros no conozcamos de nuestra familia, pero que replicamos desafortunadamente. Oye, y qué curioso, van a decir muchos, ay, ¿cómo lo voy a replicar? A ver, si yo no conocí al bisabuelo y se habla qué sucedió y qué él hizo y bla, 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 porque antes eran hombres, ¿no? De pistola y cosas así, que pues, o que sucedió algo muy en particular y de pronto se enteran y acá, pues no, o sea, yo no sabía del primo o el tío que por ahí estuvo guardadito un tiempo, cosas así, que por ponerlas graves, y otras que a lo mejor circunstancias podrían estarse replicando para todos aquellos, y ayúdanos a entender, por favor, Sol, cómo es que estas normas, creencias, expectativas, circunstancias alrededor de un tema como este, si sucedió algo, puede llegar a afectarnos en la actualidad y, como dices, incluso hasta replicarse, porque aparentemente no tuviera conexión, ¿no? Espacio-temporal, pero cómo es que se puede derivar en algo y que sí finalmente pueda vincularse. Porque hay mensajes ocultos dentro de las familias y sobre todo justo en la temporalidad. Vamos a pensar que yo nací justo en el momento cuando sucede dentro de la familia y entonces esa situación emocionalmente estuvo ahí presente, ¿no? Vamos a pensar en un suicidio y entonces pues se ocultó en ese momento, pero ya no se habla ni nada, pero emocionalmente mamá o papá vivieron una situación emocional y eso se transmite, digamos, porque lo vivimos y lo adoptamos en nuestra infancia, ¿sí? Y ahí van surgiendo como mensajes ocultos, de ahí pues que vienen estas incluso creencias, ¿no? De guardar, de no hablar sobre el tema. Y curiosamente pues pasan los años
y probablemente yo empiece con un tema de depresión y no entienda por qué, ¿no? Porque quizás dentro de mi entorno familiar, de mi sistema familiar, en ese momento, pues no se habló, no se trabajó y pasan los años, nunca supe, pero en algún momento yo empiezo a tener ideación suicida, por dar un ejemplo, ¿no? Y eso parece, insisto, como algo que no tuviera una conexión, pero vámonos a esas raíces, Sol, y ayúdanos a entender también cómo es que algo que no se habla puede ser tan paradójicamente explícito, ¿no? En la actuación de nosotros como seres humanos y más en estas dinámicas familiares. ¿A qué voy? De que, como dices, ¿no? Sucede algún evento traumático, alguna circunstancia en la que, ok, se relaciona mucho con la época en la que incluso no haya nacido todavía, posteriormente ya nacemos nosotros, pero en esa infancia mi cerebro se va construyendo en esas dinámicas familiares, es decir, hay un accionar, hay una dinámica que ya está inmersa y en la que a lo mejor yo puedo ver con mi socialización, en mis pares, en mis compañeritos de escuela, pues que ciertas cosas es más sencillo hablarlas, pero acá, por ejemplo, y lo voy a poner como con pincitas por el respeto que merece, evidentemente tú siendo la profesional, pero una circunstancia de abuso, por ejemplo, y entonces nace un niño o niña y entonces ese niño o niña lo blindan, ¿no? Los papás porque, no, que no se acerque a nadie, bla, 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 entonces nada más en casa y estas circunstancias versus, oye, pero pues mis compañeritos, ellos sí pueden ir a todas las fiestas, sí, no, pero es que ellos no los quieren y ta. Entonces ya no le explicas, ¿no? Al niño, ya lo estás sobreprotegiendo bajo esas circunstancias y demás. ¿Cómo podría estructurarse su cerebro para que eso pudiera entonces replicarse? Es que justo en este sobreprotección sin explicar, sin darle herramientas de cuidarse, de darle esa, o sea, la sobreprotección al final es una forma de maltrato, digamos, Fíjate. y justo si no le damos una herramienta más bien para que se cuide y explicarle que existen situaciones donde él tendría que cuidarse, pues curiosamente, aunque lo sobreprotejamos, va a suceder. Y desafortunadamente hasta que no abramos esa puerta de quién vivió el abuso dentro de la familia, que la persona que lo vivió lo trabaje, lo resuelva, esto va a tener conscientemente una forma de prevención. Si no, inconscientemente se repite y es muy curioso cómo esas cosas suceden y nos es muy complejo entenderlo incluso, ¿no? Porque bueno, si nunca lo hablamos, Sí, si nunca, sí. bueno, pero sucedió con la abuela, por ejemplo. Y va a suceder con algún otro de los miembros de la familia. Para mí, cada vez que yo encuentro a un niño con un abuso sexual, pregunto, ¿quién más de la familia? ¿No? Y muchas mamás les cuesta mucho trabajo hablarlo, pero ellas mismas lo vivieron o algún otro miembro de la familia. Tú en la clínica directamente ante una circunstancia de esta ubicas, o sea, te pasas y sí, claro, vas escarbando en pasado. Sí, claro. Digo, habrá situaciones y casos únicos donde de verdad fue el primer miembro, el niño, ¿no? Pero en su mayoría sí existe, o sea, definitivamente yo, por ejemplo, cuando existen esta sintomatología en el niño, lo primero que pregunto es, mamá, ¿alguien más lo vivió? Porque se replica, insisto, y justamente eso es como la importancia de ir a terapia de manera individual, incluso a veces familiar, para ir rompiendo con estos mandatos e ir resolviendo estas situaciones justo para que no se repliquen, ¿no? Sobre todo en temas de estos que hablábamos, ¿no? Suicidio, abuso sexual, esos serían como, digamos, los más graves, ¿no? Que tenemos, insisto, en la mayoría de las familias tenemos estos mandatos de una manera diferente, ¿no? Que también es importante que sepamos como, no sé, estas creencias, ¿no? De que, por darte un ejemplo, ¿no? La mujer para poder ser feliz necesita casarse y tener hijos como una forma de realización. Ese es un mandato y no necesariamente tenemos... Exacto, ¿no? Y es como, si no me caso, entonces no soy feliz. Claro. Si no tengo hijos, no soy feliz, ¿no? Y insisto, la mayoría de las familias tenemos ciertos mandatos, creencias y un sistema de creencias muy marcado en cada una de las familias. Oye, y qué bueno que estamos dando entonces margen para poder platicar de cómo identificarnos. Si ya está sumergido y todos, ¿no? Como dices, todos tenemos un mandato familiar. Ahí está el que nos ha complejizado nuestras relaciones interpersonales, la manera en cómo llegamos incluso con alguien más y, bueno, eso no se hace así tal cual. Bueno, pues a mí siempre me enseñaron que en casa, taca, cuando empiezas a interrelacionarte con otros, no empiezas como a encontrar ciertas circunstancias y dices, a veces tendrás o no el ojo para identificar y poder decir, me salgo
puedo generar cosas diferentes, podría yo entonces actuar de otra manera para no replicar esos pasados que a lo mejor de manera inconsciente, como mencionamos hasta ahora en esta charla, se han estado dando. ¿Cómo identificas, cómo ahorita nos podemos sentar, ¿no? Así a un 2024, lunes 5, en el que estamos platicando eso, o quien esté escuchando en este caso ahora el podcast, en el momento que lo haga, decir, a ver, me voy a sentar y voy a empezar a identificar el mandato que mi familia ha dado. A ver, híjole, ¿qué evaluación tendríamos que estar haciendo? Fíjate que esto es muy interesante porque surgen muchos mandatos a través de los dichos que dicen en casa, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo, el que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Y entonces, pues primero es ir identificándolo, ¿no? Y segundo es de qué manera me afecta. Porque eso es muy importante. Hoy día sigue vigente de qué manera me afecta, ¿no? En este dicho, por ejemplo, entonces, hoy día, si no me levanto temprano, me siento muy mal, hay incomodidad, entonces no me va bien porque me levanté tarde, hoy me quedé dormido, no sé, existen ciertas situaciones que tenemos muy, muy marcadas, ¿no? O aquella persona que no se da permiso de descansar porque en la familia, pues nos han dicho que el ocio es malo, ¿no? Ese tipo de situaciones es importante saber hoy día, a ver, ¿qué es lo que a mí me incomoda de la familia? ¿Qué es lo que papá o mamá siempre me ha dicho y no me hace sentir cómodo? Porque eso es importante, ¿no? Habrá quienes inconscientemente ya lo lograron, ¿eh? Como por ejemplo, hay familias muy, muy, muy cercanas, muy unidas, que en el momento en que un miembro de la familia elige salirse a otra ciudad, estudiar algo diferente, todo eso, cuando rompen con un patrón familiar, entonces serán llamados oveja negra de la familia, ¿no? Y que finalmente es el que logra romper con ciertas situaciones como esto, ¿no? Somos muy unidos y entonces permanecemos todo el tiempo en la misma ciudad, trabajamos en lo mismo, pero aquel que decida no trabajar en lo mismo o estudiar lo mismo que los papás, entonces será pues satanizado, ¿no? Que egoísta, algo negativo, cuando en realidad está rompiendo con algo. Qué terrible. Oye, hay tantas luego culpas, ¿no? Que están, o sea, que se compran esas culpas de alguien y hay quien por el otro lado tendrá las herramientas suficientes para decir, rompo el esquema. Voy con algo nuevo, no necesariamente la expectativa de lo que estaban teniendo sobre mí, sino algo que pueda generar. Y entonces hace esa gran diferenciación. Pero por el otro lado están las culpas y que a lo mejor no está inmerso. Entonces, uno de los problemas que podría tener sin hacer conciencia de que era un mandato es sentir culpabilidad porque no fuiste, porque no estás siguiendo algo que la familia dictaminaba. Totalmente. La mayoría que decide romper con eso va a tener un sentimiento de culpa porque no hay una lealtad hacia la familia, ¿no? Y está siendo un poco enemigo de este sistema familiar, porque entonces pues es el rebelde de la casa, ¿no? No va cumpliendo con eso que la familia, y que insisto, algunos serán muy inconscientes, habrá otros muy explícitos, ¿no? Como a ti siendo la pequeña de casa te toca cuidar a tus papás, por ejemplo, que pareciera que eso es un mandato muy de la era de la antigua o de las familias, cuando en realidad algunos siguen muy vigentes en estas familias muy tradicionales, ¿no? Entonces, obviamente, quien rompe con eso va a tener un sentimiento de culpa, que por eso va a ser importante que en algún momento justamente quien se cuestiona estos mandatos, quienes no están siendo felices dentro de y algo les incomoda, es importante que acudan a terapia con un terapeuta familiar. Esta terapia, bueno, puede ser trabajada desde lo individual por ir entendiendo cómo es que si vamos rompiendo con estos mandatos tampoco nos hace los malos de la familia, sino al contrario, es alguien que viene un poco a resignificar, ¿no? Esto, y que al final va a ir un poco reacomodando la familia, ¿no? A ver, me encantó lo que acabas de decir, porque tú vas a jugar entonces, aparentemente siendo la oveja negra, alguien que va a resignificar las generaciones futuras, o sea, alguien Totalmente. que va a tener un impacto. Sí.
Sí, porque quien se cuestiona y decide romper eso, bueno, sí va a ser un poco, digamos, enemigo de la familia por haber sido la oveja negra. El condenado en ese momento. Exacto, pero obviamente al ir a terapia, pues eso se resignifica. Exacto, redirige, ajá. Y al final, digo, no es que entonces tengas que ser literal en el enemigo, ¿no? Sino sigue siendo miembro del sistema familiar, pero al final le das otro significado, sigues perteneciendo, porque al final la familia es por amor, ¿no? No por lealtad a seguir una orden total y absoluta. Oye, a ver, en 2 ocasiones dijiste el sistema familiar. Yo sé que dentro de la psicología hay mucho estudio precisamente, ¿no? Ustedes en la clínica a ti llegan y por eso escarbas precisamente, ¿no? En la familia, como ya nos has dado ejemplo. Háblanos de cómo entonces el profesional de la salud tiene ese análisis. Aparentemente cada uno de nosotros vamos, ¿no? Con nuestras propias herramientas, problemas, circunstancias, plática, liberarnos, a poder encontrar y darle, no en conciencia, pero sí es el fin, ¿no? Una nueva narrativa de nosotros mismos para poder estar cambiando y replanteando ciertas cosas del pasado, que eso es lo que luego muchas veces nos ancla para poder seguir avanzando. Pero ¿por qué es importante? ¿Y qué análisis habrá que hacer en la familia? No sé si existe, y tú nos ayudes ahorita en este tiempo a encontrar como los elementos, ¿no? Porque existirá dentro de una familia, por ejemplo, machista, pues sí, un esquema en el que a lo mejor el machista no va a ser el papá, va a ser la mamá, ¿no? Y entonces con mamá es con quien he comprado, y aparentemente en el sistema familiar dicen, no, pues eso no cuadra. ¿Cómo que machismo? Sí. O sea, mamá es la que está jugando ahí el machismo porque ella es la que está alimentando, no, esto de atiende a tu hermano y cuida Totalmente, a los niños, sí. Y entonces ya la niña ya no es la chica que tuvo que vivir una infancia o adolescencia, sino se convirtió en la mamá segunda de sus hermanitos y por ser la mayorcita ahora tiene que estar cuidando a los hermanitos y eso ya le trajo una serie de consecuencias por estos mandatos que tiene que, y Sí, a su hija seguramente va a querer que sea también su propia mamá en su momento. Que esa es la parte de ir a terapia para romperlo, ¿no? Sí, yo como terapeuta familiar, para mí es muy importante hacer un familiograma y si es necesario un genograma, justamente para conocer esta historia, ¿no? Justo cuando una persona llega a consulta y hace un discurso, ¿no? Como el que mencionabas, lo primero que yo pregunto es, bueno, ¿y de dónde te surge esa idea? Porque está muy marcada, ¿no? Y entonces, no, pues es que mi mamá me lo decía mucho. Bueno, pero a mamá de algún lado vino transmitido, ¿no? Y entonces, justo muchos de nuestros, digámoslo así, traumas, muchas de nuestras incomodidades de no estar feliz en la vida, pues surgen justo de estos discursos y de estas creencias familiares que traemos y que decíamos, se transmiten de generación en generación. Entonces, muy probablemente abuelos lo transmitieron a mamá, mamá lo transmite actualmente y esta persona lo va a transmitir a sus hijos, ¿no? Y algunos se van rompiendo, pero la mayoría se van permaneciendo, como el que mencionabas del machismo, ¿no? Totalmente sigue muy vigente, desafortunadamente. Y claro, ¿quién es quien mayormente educa? Mamá. Y claro que surge de ahí, ¿no? Lo dijiste muy bien. Mamá es la que dice, hay que atender a tu hermano, dale de comer, lávale la ropa, él es hombre, no lava los trastes, no trapea, no barre. Y entonces la mujer va creciendo con esta creencia de que para ser buena y ser buena esposa, ser buena hermana, ser buena hija, hay que atender a los hombres. Y desafortunadamente esto va a ir afectándole en su vida personal, ¿no? Y en su vida de pareja y en su vida de mamá. Y va a seguir educando hacia sus hijos. Oye, está la influencer esta, ¿no? De TikTok, Roro, una española, que justo está vendiendo esta imagen y se están levantando todas, ¿no? Y todos ante esta circunstancia. Y digo, por un lado se señala, pero por el otro a lo mejor es un personaje, pero hay como una conciencia aparentemente de estos esquemas dentro del machismo. Pero bueno, finalmente es como un tema que digo acá entre paréntesis, que podamos estar identificando, ¿no? Como socialmente ya señalamos algunas otras, pero podemos estarlo replicando desde casa y esto dando precisamente un mandato familiar, que es el tema que nos está ocupando en este instante para platicar. Ahora, ante una parte en la que estamos ya estableciendo que alguien ya está dentro de una dinámica de estas. Dice, ok, yo quiero romper con este patrón de lo que he hecho, pero quisiera también platicarlo y narrarlo con mi familia. A ver, entonces, yo ya no solamente lo rompo,
Entonces, oye mamá, fíjate que muchas de las cosas que yo he tratado, papá, es porque ustedes son así, así, y entonces ya no se convierte solamente en esto de reagendar, digamos, la dinámica familiar, sino ahora es como el que, caray, pues qué ideas trae a la familia nuevas que me está queriendo cambiar a mí, yo el patriarca de esta casa durante tanto tiempo, y que me vengas a decir tú, chiquillo, chiquilla, con todo este tipo de cosas, pues, ¿qué estás escuchando? ¿Qué podcast estás escuchando ahí de primera hora? ¿Cuál sería el papel que deberíamos de tomar con alguien que decide romper? Tú decías, puede serle leal o no, puede seguir siendo parte de la familia desde una manera cordial. Obviamente siempre vas a ser el hijo, la hija, el papá, qué sé yo, de tu rol dentro de la familia, pero ¿deberías de reajustar las dinámicas familiares? ¿Podrías abanderar incluso esa necesidad de decir, esto que estamos haciendo ha estado mal, a ver, vamos a ayudarnos y a cambiar las cosas? Totalmente, sí lo hacemos en terapias familiares, por ejemplo, sí se hace, y la primera es cuestionar. Algo que yo siempre invito en las terapias individuales es preguntarle a sus papás de dónde surgió, porque justamente surge de los abuelos o surge, pues así me enseñaron y así debe de ser. Y el que nos lo cuestionemos y platiquemos con nuestros padres y decir, pues no estoy de acuerdo, es que las cosas no funcionan así. Y creo que lo más importante es hacerles saber que eso a mí no me está haciendo significativo y me está permitiendo avanzar. Por ejemplo, eso, a ver, soy la hija, encontrar el rol dentro de la familia. No soy la mamá de mis hermanos, soy tu hija. No me toca cuidar a mis hermanos, ¿no? Cuando nos cuestionamos ese tipo de cosas, y en la terapia familiar justamente, tenemos diferentes modelos de terapia, y dependiendo de la situación familiar es darle el rol a cada uno. A ver, ustedes son los papás, son quienes les toca educar, quien les toca guiar, y ella es la hija, les podrá apoyar, pero no la responsabilidad de educar, ¿no? Y eso es justo cuando uno de los miembros tiene un conflicto. Por lo regular llegan por una situación de la escuela, ¿no? Que es el niño está teniendo problemas educativos o de conducta y demás, y llegan a la terapia familiar. Bueno, ahí se van descubriendo muchas cosas. Totalmente, y vamos encontrando justo estos mandatos, ¿no? Y cómo este niño o este adolescente puede ir resignificando esta historia familiar y ir poniendo a cada miembro en el rol que le toca. Wow, a ver, y esto es muy de la película de Encanto, ¿eh? O sea, para aquellos que la hayan visto, es justo, ¿no? Cómo viene a darse y replantear cada uno en los roles que vamos teniendo precisamente al interior de cada familia y cómo podríamos estarnos desarrollando de manera plena. Tú decías, no puedo avanzar. La plenitud que cada uno puede llegar a ser, porque a lo mejor si esto se lo replanteas, ¿no? Y llega y se deriva de un chico, estoy pensando, y llegas y escarbas hasta al papá o a la mamá, ¿no? Y entonces, pero pues yo estoy bien, ¿no? Me dice, a ver, ¿realmente qué tan bien estuviste con haber sido tú el papá o la mamá de tus hermanos? Porque eso lo estás replicando con tus hijos ahora. O sea, ¿qué realmente te hizo estar y qué dejaste de renunciar? Bueno, pues es que yo estuve bien sin ir a las fiestas, ¿eh? A mí me gusta. ¿Realmente estuviste pleno? O sea, fue parte de eso. Y aceptar eso, reagendar eso en tu memoria debe ser complicado. Sí, claro. Y mueve muchas cosas. Mueve muchas cosas emocionalmente, ¿no? Y es darte cuenta, algunos padres se darán cuenta en la terapia familiar, justo, que finalmente... Claro que nos quedamos con situaciones que no nos hicieron feliz de nuestros padres y que es importante ya no replicar y poder romper eso. Y la verdad es que es muy enriquecedor porque cuando se rompen ciertas creencias dentro de la familia, ahora la familia nuclear funcionará de diferente manera, ¿no? Y obviamente esto va a ayudar muchísimo a este niño, a este adolescente o incluso al adulto, ya ahora con su nueva familia, pues a poder ser lo más sanamente posible. Que luego viene esa parte, ¿no? En el que, oye, ¿por qué no lo educas así? Yo te enseñé a ti. Sí, mamá. Sí, papá, perdón. Pero aquí es donde estamos ya cambiando, ¿no? Estos patrones de esos mandatos familiares y todas las consecuencias por la cual esta charla acá contigo estamos trayendo en este momento. Oye, estás hablando de estas terapias familiares. ¿Cómo son y cómo se llega a un proceso de estos? Es decir, escarba a alguien y llega un momento en el que se puede hacer intervención grupal, o sea, con la familia. Totalmente. O sea, así trabajamos cuando vamos a pensar que existe un trastorno de la alimentación.
no, el trastorno de alimentación no llegó solito. O sea, tiene un origen, y para poder ayudar a un miembro de la familia o quien lo vive, hay que trabajar con la familia para poderlo ayudar. O cuando existe un niño con un trastorno de conducta en la escuela, pues hay que trabajar con la familia. Por ejemplo, esto es muy común. El niño o el adolescente que está teniendo problemas de conducta en la escuela, a ver, pero ¿quiénes están en la familia? ¿Quiénes ponen las reglas? ¿Quién las rompe? ¿De qué manera podemos ir ayudándolo? Entonces, llega, nosotros le llamamos paciente identificado, ¿no? Que normalmente ese es el que viene a mover todo el sistema familiar, y entonces pues tiene que venir, así sea la abuela o el cuidador o quien venga a la terapia, y entonces vamos a ir ayudándole justo a reestructurar y decir de qué manera podemos ir ayudando al niño. Y ese niño lo consideramos el más sano de la familia. Es el pretexto para intervenir la familia. Poder llegar. Exacto, a la origen exacto. Sí, inicialmente el niño es el problema, no. Aquí se lo traigo, arréglemelo, es la oveja negra. Con la pena, pero hay que venir la familia. Ajá. Y la familia tiene que trabajar justamente para poder ir guiando de manera adecuada al niño, ¿no? Igual el que vive con un trastorno de la alimentación, o un adolescente que ya tuvo algún intento de suicidio, o cualquier situación con miembro de la familia. Digo, no en todos los casos, cuando ya soy adulta y a lo mejor yo necesito trabajar algo personal, no llevaré a toda la familia, ¿no? Pero si es necesario, bueno, se trabaja con la pareja o con sus hijos para ver de qué manera podemos ayudar a este miembro de la familia, ya sea papá, mamá o alguno de los hijos. Qué complejos somos nosotros los seres humanos y qué tan importante es el desarrollo de nuestro medio ambiente. ¿Cómo influye precisamente ese ambiente en el que nos desarrollemos, laboral, familiar, en el cuestión en el que te quieras meter siempre, ¿no? En la forma en la que nos sentimos. Muchas incluso hasta de las depresiones se curan, ¿no? Quitando ese personaje de ese ambiente en el que está sumergido, cambiando y rotando. Justo esto porque es intervenir con un profesional. Sol, Alba, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. El tiempo ya nos llegó, ya nos comió. ¿Y dónde podemos acercarnos con alguien profesional precisamente para determinar estas dinámicas familiares que el día de hoy incluso nos estuviste por acá a bien estar platicando para conocerlas? Datos de contacto. Bueno, mi teléfono me pueden enviar WhatsApp 477-2348-690. Me pueden seguir en mi página de Facebook como SIC Sol Alba, Alba con V. Perfecto, pues ahí están los datos. Muchísimas gracias, Sol. Es un placer, como siempre, poder tener por acá el conocimiento, la expertise, la dinámica de la experiencia en la clínica y pues que acá has compartido con nosotros. Mil gracias. Un gusto, Juanjo, estar acá.